esquema central es una teoría propuesta por Francis Crick en 1957, que explica el flujo de la información genética que va en una única dirección, de ADN a ARN y de ARN a proteína. El ADN, que contiene la información hereditaria, se transcribe en ARN mensajero, que a su vez se traduce en proteínas, y estas proteínas van a ser esenciales para la estructura y la función de las células. La síntesis de las proteínas es el proceso en el cual las células producen proteína a partir de la información contenida en el ADN. Y para esto tenemos dos etapas principales, que es la transcripción y la traducción. La transcripción se copia la información del ADN a ARN mensajero, como vemos en la imagen, y en la traducción el ARN mensajero es leído por los ribosomas para ensamblar los aminoácidos en la secuencia correcta y formar así las proteínas. Componentes principales en la síntesis de proteínas. Tenemos 5 componentes principales. El ADN, que es la fuente principal de la información genética en las células, que contiene las instrucciones necesarias para la creación de todas las proteínas del organismo. También tenemos al ARN mensajero, que lleva la información contenida en el ADN del núcleo celular hasta los ribosomas, que son los lugares donde se sintetizan las proteínas. Los ribosomas son las fábricas dentro de la célula donde ocurre la síntesis de proteínas. Aquí se lleva a cabo la traducción, que es el proceso de leer la información del ARN mensajero y crear la proteína correspondiente. El ARN de transferencia es responsable de transportar los aminoácidos correctos hacia el ribosoma, siguiendo las instrucciones codificantes en el ARN mensajero. Y por último tenemos a los aminoácidos, que son las unidades básicas de las proteínas, que se unen en secuencias específicas para formar una proteína funcional. Estructura del ARN de transferencia. Tiene una estructura tridimensional que se asemeja a un trébol. En uno de sus extremos, el ARN de transferencia presenta un anticodón que se empareja con el codón del ARN mensajero, lo que es fundamental para la traducción genética. Y cada molécula de ARN de transferencia transporta un aminoácido específico, permitiendo la síntesis de proteínas. Estructura del ribosoma. Están formados por dos subunidades, una grande y una pequeña. La subunidad pequeña se encarga de leer el ARN mensajero, mientras que la subunidad grande facilita la formación de la cadena de aminoácidos durante la traducción. Podemos observar el ciclo completo de cómo la célula lee el ARN mensajero para construir una proteína en un proceso llamado traducción. Primero tenemos la iniciación, en el cual el ARN mensajero y el ARNT, que trae el primer aminoácido, generalmente la metionina, se suelen unir a la subunidad ribosomal pequeña. Para luego la subunidad ribosomal grande se une a este complejo formando el ribosoma completo y funcional, ¿no?, sobre el codón del inicio del ARNM. Luego tenemos la fase de elongación, en la cual esta fase de cadena proteica crece, que sucede básicamente en un ciclo repetitivo, ¿no?, que ya lo vamos a ver o explicar un poco más a detalle más adelante. Pero básicamente lo más importante de esto es que este ciclo se repite añadiendo información, añadiendo aminoácido tras aminoácido, haciendo que la proteína se alargue. Tenemos la fase de la terminación, en la cual la elongación continúa hasta que el ribosoma encuentre un codón de parada en el ARNM. En lugar de un ARNT, proteínas llamadas factores de liberación se unen a este codón, que esto provoca que la cadena proteica completa se separe del ARNT y sea liberada del ribosoma. Y bueno, en forma de síntesis, la traducción es un ciclo que comienza con el ensamblaje del ribosoma en el ARN mensajero, procede con la elongación de la cadena proteica y termina con la liberación de la proteína completa y finalizada con el reciclaje de los componentes ribosomales. Podemos observar justamente del lado izquierdo una imagen en la cual nos muestra un ciclo de 5 pasos que ocurre en la enzima llamada aminacil ARN de sintetasa, ¿no? Esta imagen representa la fase de activación de los aminoácidos, que ocurre antes de la traducción. Lo que pasa por aquí es que un aminoácido se une a su ARN de transferencia gracias a una enzima llamada aminocil ARNT sintetasa. Primero, el aminoácido y el ATP se unen a la enzima
el ATP se convierte en AMP formando un complejo intermediario. Luego el ARNT se une y el aminoácido pasa a este ARNT. Finalmente se libera el ARNT ya cargado con su aminoácido listo para ir al ribosoma. Y en la parte derecha podemos observar un ejemplo, lo mismo pero con un ejemplo de metionina, ¿no? Que básicamente el aminoácido vendría a ser la metionina, que es el primer aminoácido en casi todas las proteínas, y el ARNT especial es el ARNT metionina. Se ve como la aminoácido ARNT sintetasa para metionina une a la metionina justamente el ATP y el ARNT específico. ¿Y el resultado cuál sería? El ARNT metionina cargado, listo para participar en la traducción. Podemos observar cómo la fase de la iniciación de la traducción en eucariotas es el primer paso para construir una proteína, asegurando que la lectura del ARN mensajero comience en el lugar correcto. En esta imagen podemos observar el ensamblaje inicial, ¿no? Un ARN iniciador cargado con metionina y las unidades ribosomal pequeñas se unen. Posterior a esto, la unión al ARN mensajero, este complejo se une al extremo 5' del ARN mensajero. El complejo se desliza a lo largo del ARN mensajero, escaneando hasta encontrar el codón de inicio que, como ya había mencionado, era el AUG. El anticodón del ARNT iniciador, el UAC, se empareja con este AUG. Y una vez que el AUG es reconocido, la subunidad ribosomal grande se une al complejo. Y esto forma el complejo de iniciación completo, con el ARNT iniciador posicionado en el sitio P del ribosoma, listo para la elongación de la cadena proteica. Tenemos esta diapositiva en la cual nos hablan acerca de las modificaciones transcripcionales, ¿no? En la cual el ARN recién sintetizado, que vendría a ser el pre-ARN mensajero, en eucariotas debe de ser modificado para convertirse en un ARN mensajero funcional. Estas modificaciones podrían ser, en primer lugar, la adición del 5' capa, que se añade una caperuza al extremo 5' para proteger el ARN mensajero y ayudar de esa forma a la unión del ribosoma. También tenemos a la adición de la cola poli-A, se añade una cola de adeninas al extremo 3' para la estabilidad y la exportación del ARN mensajero. Y por último tenemos al splicing o empalme, en donde se eliminan las secuencias no codificantes como los intrones y se unen las secuencias codificantes como lo son los exones. Estas modificaciones transforman el pre-ARN mensajero en un ARN maduro, listo para la síntesis de proteínas. Nos hablan acerca de la elongación del polipéptido, ¿no? Que básicamente hablamos acerca de la construcción de la proteína. Esta fase es cuando la cadena de la proteína crece, añadiendo aminoácidos uno por uno. Se repite en un ciclo de tres pasos principales. En primer lugar tenemos la entrada del ARNT, en el cual un nuevo ARNT cargado con su aminoácido, como podría ser la valina, entre otros, entra al sitio A del ribosoma, emparejándose con el codón del ARN mensajero. Luego tenemos la formación del enlace peptídico, en el cual la cadena proteica que está en el sitio P se transfiere y se une al aminoácido del ARNT en el sitio A. Y por último, la translocación, en el cual el ribosoma se mueve un codón a lo largo del ARN mensajero. El ARNT de transferencia con la cadena proteica pasa al sitio A, del sitio A al sitio P, y el ARNT vacío del sitio P se mueve al sitio E, que es la salida, y se libera. Este ciclo se repite añadiendo aminoácidos hasta completar la proteína. La finalización de la síntesis de proteínas ocurre cuando un codón de terminación, que puede ser UAA, UAG o UGA, entra al sitio A del ribosoma. No existe un ARN de transferencia que tenga un anticodón complementario para estos codones, por lo que se van a unir factores de liberación específicos, que son los llamados ERF en las eucariotas, que van a reconocer el codón de parada. Estos factores van a romper el enlace entre la cadena polipeptídica y el ARN de transferencia para poder liberar a la proteína recién formada. Finalmente, las subunidades ribosómicas se van a separar y tanto el ARN mensajero como los ARN de transferencia van a quedar libres para ser utilizados. El destino de las proteínas sintetizadas depende si se producen en ribosomas libres o ribosomas unidos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Las proteínas que son sintetizadas en ribosomas libres permanecen en el citoplasma o se dirigen a organelas como el núcleo, las mitocondrias o los peroxisomas.
Por otro lado, aquellas proteínas que tienen una secuencia señal se sintetizan en ribosomas adheridos o unidos al retículo endoplasmático rugoso. Estos ingresan a su interior para plegarse y modificarse y luego se transportan al aparato de Golgi. Desde allí pueden ser secretadas como hormonas, como la insulina, actuar como enzimas digestivas o funcionar como proteínas de membrana o lisosomales como receptores específicos. Como caso clínico relacionado, elegimos la fibrosis quística, que nos demuestra cómo una falla en el plegamiento y destino de una proteína va a afectar gravemente a la función celular. En este caso, la proteína CFTR es la que va a tener una mutación que va a alterar su estructura, lo que va a provocar que no se pliegue correctamente. Como resultado, se va a quedar retenida en el retículo endoplasmático rugoso y se va a degradar antes de llegar a la membrana plasmática, impidiendo que éste forme un canal de cloruro funcional. Esto va a causar secreciones espesas y obstrucción de vías respiratorias. Estos son unos signos muy representativos de la enfermedad que es la fibrosis quística. Entre las conclusiones está el principal, que es que el dogma central de la biología molecular nos establece la secuencia que es de ADN a ARN a proteína, que es la base de toda la expresión génica. Luego está que la síntesis de proteínas es un proceso regulado y preciso que requiere la activación de aminoácidos y avanza por etapas, desde inicio, elongación y terminación. Luego que la fase de terminación asegura la liberación exacta de la cadena polipeptídica y la disociación de las subunidades ribosómicas. También que el destino final de cada proteína está determinado por señales específicas que definen si permanecerá en el citosol o se dirigirá a la secreción, membranas u organelos. También que el correcto plegamiento, modificación y transporte son indispensables para la funcionalidad de la célula. Y finalmente, que alteraciones en cualquiera de estas etapas se van a evidenciar en patologías, como en este caso hemos mencionado a la fibrosis quística, que ejemplifica como un error en el plegamiento y destino de una proteína va a impactar directamente a la salud.